Comunicaciones, sí, médico. Sí, es una monografía que dice el Avero que no, los de Catarsis no mandan, entonces ella les mandó una información. Pero no es lo que ellos, o sea, no sé si es completamente lo que ellos piden, porque dice que Catálisis no entrega eso. No creo que sea así, pero ahí tendríamos a ver y pregúntale qué les podrías enviar a cambio. Pero eso suena medio pendejo, de verdad. Nadie te va a decir por monografías, ¿qué es una monografía primero? Porque conversa con la Vera, porque eso te empiezan a pedir esos, los de Guayaquil, solo los de Guayaquil piden esas monografías. La Vera me dijo, o sea, no sé qué tipo de información quieren en esas monografías. Claro, dile que le mandes estudios, como sea, porque no es una razón para decir que te bueno. Ajá. Es que la Vera decía que ellos ni siquiera le explicaron qué quieren en la monografía, por eso les mandó la información que como les ponen estos manos de... Que tampoco se puede hacer mucho más. Jódele ahí, planique. ¿Cuál correo? Buenas tardes con todos. ¿Cómo les va si me escuchan? Buenas tardes. Listo, a ver, empecemos por la lista. Está Brandon Aguilar. Presente. Bernardo Aldeán. Presente. Nicolás Andrade. Presente. Andrés Vaquero. Presente. Fabricio Barrera. Presente. Kevin Carrillo. Presente. Jerry Chango. Presente. William Cifuentes. Presente. Jonathan Criollo. Presente. Ariel García. Presente. José Gordillo. Presente. Carla Gualavici. Renato Presente. Guamán. Renato Guijarro. Presente. María Fernanda León. Presente. Alexis López. Presente. Fausto López. Presente. Felipe Musso. Presente. Alexis Quispe. Presente. Kevin Rodríguez. Presente. Valeria Vinuesa. Presente. José Bisuete. Presente. Guido Zambrano. Presente. Listo. No se olviden nuevamente, les hago acuerdo. Tenemos el examen con ustedes para el siguiente lunes, me parece. O le pusimos martes. Sí, el lunes. Perfecto, entonces quedamos en continuar hoy con lo que era acabar lo de tiempo de vaciado.
¿Cómo les fue haciendo el ejercicio con el cuadro de análisis? ¿Qué me dice? ¿Mm? ¿Qué me dice? Ayer acabamos de hacer las ecuaciones, obtuvimos los tiempos de vaciado. ¿Qué pasó con el cuadro de análisis? Comenzaría con los Con los... ¿Mm? y ahí me causó un poco de duda de que en el Z comenzaríamos con 40 o comenzaríamos con 35.5. Porque si es nivel de Z sería con 40. Y me confundí un poco. Z no es un nivel. Entonces sería con 35.5. Sí, eso quiero que les quede clarísimo. Z es una distancia entre el eje de la descarga y el nivel de agua NI. Z no es un nivel. Entonces no me pueden decir si es que Z fuera nivel es 40. No, simplemente Z es una longitud. Entonces eso quiero que les quede clarísimo y vale la pregunta por eso mismo, porque desde ayer estaban con esas dudas. ¿Sí está claro ahí? Sí, Entonces, ¿cuál sería el primer Z? 35.5, como me decía Salomé. ¿Cuál sería el segundo? 25.5. 25.5 y el tercero. 15.5 y el último sería en 16.08. O serían los 20. ¿Cuánto es el Z mínimo? 16.08. 16.08. Entonces, si el mínimo es 16.08, ¿le tomo en cuenta el de 15.5? No. No, No, ¿no es cierto? Porque ya está más abajo del tiempo en donde del punto en donde se equilibra o se estabiliza el nivel del agua. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces, nuevamente, delta Z, ¿cuánto nos da? 10. Lo 10. mismo que en las ecuaciones, ¿no es cierto? 10. Y acá entre 25.5 y 16.08, 9:42. 9.42. El área, ¿cuánto teníamos para la de 35.5? Aquí que 10. estaría en kilómetros cuadrados, ¿no? 10 kilómetros cuadrados acá. Sería 6. 6. ¿Y cuánto determinamos para acá? 5.12. 5.12. ¿Seguro? Menos debería ser, tal vez. 4.2. 4.12. 4.12 sí suena más lógico. ¿No? Claro, era 4 el de 15.5. Entonces subía un poco. El área promedio entre 10 y 6, 8. Entre 4, 12 y 6, 5.06. El delta de volumen va a ser a delta Z por el área. 10 por 8, 80. 9.42 por 5.06. 47.67. 47.67. No va a poder hacer nada. Bueno, déjalo. Pero sabes que yo solamente hago eso hoy ya, porque ya sí vi cómo está. Ya te mando. Perdón. De El caudal de aporte era, ¿cuánto? 45. 45 para todos. Como ya está el promedio, como se mantiene constante, le podemos dejar como caudal promedio, no hay problema. El caudal de descarga era para 35.5, ¿cuánto?
66.85. 66.85 para 25.5. 56.66. 56.66. Y para el de 16.08, la lógica nos dice que debería ser 45, ¿no? Sí. Porque en esencia de este 45 nació la ecuación. Sacamos el promedio entre 66.85 y 56.66. 61.76. 61.76 entre 56.66 y 45. 50.83. 50.83. El caudal del embalse, que sería caudal de descarga, este de aquí, menos caudal de aporte, este de acá, sería 16.76, ¿no es cierto? Y 50.83 menos 45, 5.83. ¿Sí? Sacamos el delta del tiempo, que es el delta de volumen que lo tengo acá, sobre el caudal del embalse que acabé de sacar. Entonces, 80 sobre 16.76. 4.77. 4.77. ¿En qué unidades estaría esto? En segundos. Segundos. Pero faltaría por 10 a la sexta segundos. Recuerden que el área estaba en kilómetros cuadrados. Lo mismo que vimos ayer. Y acá tendríamos 47.67 dividido para 5.83. 8.18. 18. 8.18 por 10 a la sexta segundos. Entonces sumo, ¿no es cierto? Empiezo en 0. Aquí, ¿cuánto tendría? 4.77 por 10 a la sexta. De una vez en días, ¿cuánto sería? Porque de una vez saquémosle en días estos valores de aquí. 55.21. 55.21 días, ¿no es cierto? Que acá también me daría 55.21 días. Y el otro 8.18 por 10 a la sexta. 94.7. 84.7. 94. 24.7 días. Entonces la sumatoria acá para el periodo final, o total, más bien dicho, el tiempo total sería 55 más 94. ¿Cuánto nos da? 149.91. 149,91 días. ¿No es cierto? Mucho más fácil, ¿sí? Es un método aproximado. Si comparamos esto con los datos que vimos ayer, ¿cuánto teníamos ayer en la ecuación? El tramo 1 era 54 días, algo así. 55.11. 55.11 días. Y el 2 tendríamos varias opciones. ¿Cuáles eran las que nos quedamos? 16, o sea, 126 días. 126 días. Era para el límite de 16.5, creo. Sí, 16.5. ¿Y cuál era el otro? El de 16.7, creo que hicimos, o de 17. ¿Cuánto daba el de 17? 99. 99 días. Entonces ahí podemos comprobar, ¿no es cierto? Para la primera ecuación, los valores son casi que iguales. Entonces no hay ningún problema. Ya en la segunda sí hay cierta variabilidad. ¿Por qué se genera esa variabilidad? Porque obviamente decíamos lo que sucede con los caudales cuando se empiezan a igualar el caudal de descarga y el caudal de aporte. Entonces el tiempo tiende a incrementarse.
Entonces, miren, en este cuadro tenemos un valor que sería comparable con el límite inferior de 17 que pusimos en la ecuación. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, aunque sea un método un poquito menos exacto este cuadro de análisis, es importante ver que nos da datos bastante reales. En esencia, en el cuadro acá abajo, ¿no es cierto? Cuando hacíamos la ecuación, perdón, nosotros utilizábamos eh, las integrales en función del nivel real. Y obviamente, aunque es un dato bastante más exacto porque estamos integrando cómo se comporta el sistema, partimos de una inexactitud, que es asumir que la diferencia entre las áreas del espejo de agua se repartía de forma lineal. Entonces ahí ya se genera una diferenciación. Entonces, habría que tener mucho criterio para definir cuál es el límite de la ecuación que nosotros utilicemos. Entonces, aquí vemos que podría valer la pena utilizar este límite de 17, o sea, un poco más alto del límite inferior. Como les decía, porque que se vacíe 10 o 20 centímetros y eso sume 50, 80 días del tiempo de vaciado, realmente ya deja de ser lógico. Entonces ahí nosotros tenemos que usar nuestro criterio como ingenieros para poder definir hasta dónde tomo ese tiempo de vaciado. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda de tiempo de vaciado? No. No. ¿Nadie? Como ven, es un tipo de ejercicios bastante simple, por eso les digo, vale la pena que los revisen, que hagan, que practiquen, y de esta forma nosotros eh, ya podemos ir perfilándonos para el examen del lunes. Como les decía, ustedes tendrían todo lo que es centrales hidroeléctricas, que era potencia, caudal equivalente, optimización, y por otro lado lo que sería tiempo de vaciado y volúmenes de regulación. Inge, para la parte práctica solo iría a un ejercicio o cuántos, de cualquiera de los temas. Podrían ser más de uno de cualquiera de los temas. Quedaríamos de igual forma, eso no hemos hablado, pero quedaremos de parejas lo mismo, ¿no? Nos manejamos bajo el mismo esquema. ¿Qué me dicen? ¿Ah? Para yo definir, porque la verdad no he definido qué ejercicios tomo. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? A ver, lo que les decía es que seguimos manteniendo el esquema de examen en parejas, que es lo que quedamos, ¿no es cierto? Quiero que quede confirmado. ¿Qué me dicen? ¿Por qué se quedaron callados? No sé, o sea, en mi caso, a mí en parejas, o sea, sí se me hizo más complicado porque es ponerse de acuerdo a dos personas por una videollamada, entonces, no sé, pero, o sea, el resto de mis compañeros no sé qué piensan. Pero si ya todos se ponen de acuerdo, igual en pareja. Necesitaría que me confirmen, ¿no? Por mi parte, sí está bien en pareja. Bueno, porfa, María Fernanda, un poco palpa el terreno y me Dije, avisa, ¿sí? Ujú. parece que sí en parejas, porque están diciendo que en parejas. Avísame, ¿sí? Porfa. Hasta Bueno, mañana y máximo. bueno, Perfecto. Entonces, hemos hecho varios ejercicios. Hoy podemos hacerlo hasta las 4:15, 5:15, 5:20. De ahí me pidieron una tutoría que los que deseen se pueden quedar y ahí hablamos. Entonces vamos a pasar de tema a este tema que es
una continuación de lo que es la unidad 3 de presas para ustedes, en donde es un análisis de los azudes vertederos. ¿Alguien ha escuchado qué son los azudes vertederos? No. En esencia, como su nombre lo llama, son vertederos. ¿Qué es un vertedero? Pues una estructura por donde nosotros vamos a vertir agua. ¿Son para elevar la altura del agua? ¿Son para elevar la altura del agua? Sí. Aunque claro, que ustedes algo hablamos en hidráulica general de azudes vertederos. No es mucho lo que se puede ver, pero algo hablamos, ¿no es cierto? Son elementos para elevar la altura del agua. Entonces, en esencia, una parte de lo que vemos aquí ya es un repaso de lo que se ve al final de hidráulica general, donde recuerdan los vertederos son estructuras por donde nosotros generamos un paso de agua, ¿sí? Que puede tener varias razones. ¿Cuáles podrían ser las utilidades de un vertedero? Tener una captación de Una agua. captación, sí, es uno de los usos que se le puede dar. Perfecto. ¿Algún otro uso? ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Qué otro uso se le puede dar prácticamente, o sea, de manera práctica, a un vertedero cualquiera? A ver. Almacenamiento de agua y para poder vertir y poder... o sea, almacenamiento de agua más que todo y poder permitir el paso de ella. Almacenamiento propiamente dicho, bajo No, los conceptos teóricos, no. Sí se puede generar un pequeño embalse, sí es un pequeño almacenamiento, pero bajo la teoría de la hidráulica no se le considera un almacenamiento, pero bajo ciertos conceptos sí podría aceptarse. ¿Y para qué más me dijiste? para que pase el agua. O sea, Para que pase el agua, sí, obviamente, y dentro de eso podríamos medir los caudales, es una de las utilidades de un vertedero, medir caudales. Otra utilidad es controlar sedimentos, ¿sí? Es una utilidad bastante importante de los vertederos, ¿sí? Elevar el nivel de agua, como alguien dijo también. Entonces, son varios los usos que se le puede dar a un vertedero. Entonces, dentro de lo que son los vertederos, el azud vertedero, como ya lo vimos en hidráulica general, nace de un vertedero de pared delgada, que ustedes ya saben cuál es el vertedero de pared delgada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un vertedero de pared delgada, se empieza a generar un problema, es que el agua salta y se forma un vacío en la espalda, en la espalda del vertedero. Entonces, este vacío puede generar turbulencia, puede generar erosión en la pared posterior del vertedero, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que no es conveniente porque encima más modifica el flujo del agua. Entonces, debido a que se generan este tipo de situaciones, los ingenieros trataron de, o los investigadores podríamos decir, perfilar una sección que siga la forma del agua cuando pasa sobre un vertedero de pared delgada. Entonces, ¿qué significa eso? Que se empezó a generar un perfil en el que el agua esté siempre en contacto con el vertedero. Entonces, este tipo de vertederos son los que se conocen como azud, vertedero tipo West, vertedero de pared normal o vertedero de cimacio, ¿sí? Son varias opciones que varían entre sí dependiendo de la geometría. De donde, como vemos aquí, el tipo West es una geometría que definió el US Bureau of Reclamation para sus vertederos. Entonces, en esencia, nosotros trabajamos con un azud vertedero como una presa, y aquí lo importante, que si ven, esta es la función de azud vertedero como una presa.
en función de ciertas necesidades específicas, como es un mal llamado, como mencionaba su compañera, almacenamiento de agua. ¿Por qué mal llamado? Porque genera un pequeño embalse, pero no cumple funciones de regulación. O sea, no se permite regular los volúmenes. Y si no se permite regular los volúmenes, ya deja de ser un almacenamiento o un embalse propiamente dicho. Entonces, ahí es un poquito el concepto que se genera. ¿En qué se lo utiliza? En pequeñas centrales, ¿sí? Para elevar el nivel de agua, generar un pequeño almacenamiento y generar una captación. Busca también garantizar el caudal mínimo de operación. Esto es importantísimo. ¿A qué se refiere? Como yo genero una elevación del nivel de agua, ¿no es cierto? O sea, el nivel de agua crece. Esto significa que yo tengo mayor facilidad para captar el agua. Entonces, ahí entra una captación. Yo puedo colocar una rejillita aquí y el agua se va por esa rejilla. Entonces, en esencia, eso es la unidad 5 que vemos aquí, que se llama captaciones. Para ustedes sería la unidad 6, perdón. Nos dice que no regula caudales. ¿A qué creen que se refiere que no regula caudales? Que no se mantiene constante el caudal. Siempre. No se va a mantener porque el caudal que pasa por encima del vertedero va a depender del caudal del río, perfecto, y también del caudal que nosotros utilicemos. Entonces, esto va más bien por el lado de que nosotros no podemos controlar el caudal. ¿Sí? O sea, el caudal, si yo no me tomo todo el caudal, pues sigue pasando por ahí. Y yo no puedo regularlo. Ya vamos a ver luego que existe una estructura que eso se llama una compuerta que nos sirve para controlar el caudal que va por aquí arriba. Entonces, ese es un aditamento que se le pone a un azul vertedero para generar la regulación o control de caudales. Les decía que no genera embalses. ¿Sí? Hay un almacenamiento de agua, pero no se lo considera un embalse. Y actúa como un vertedero de excedentes. En esencia, es un vertedero, entonces obviamente va a funcionar como un vertedero porque el agua pasa por encima de su cresta. ¿Sí está claro ahí? Sí. Perfecto. Entonces aquí tenemos una foto de un azul vertedero. Miren, este es un azul vertedero bastante amplio, tiene una longitud. Esta se le llama la longitud del vertedero. Aunque es un ancho, le consideramos una longitud porque es la longitud donde va a pasar el agua. Normalmente LB. Esta es la forma que les decía. Miren cómo va pegadita el agua a la pared posterior o a la espalda del vertedero. ¿Sí ven? Esta en esencia podríamos decir que es un vertedero bastante bien elaborado porque miren, no se genera turbulencia, el agua fluye de una manera bastante correcta, inclusive teniendo en cuenta que aquí hay basura. La basura debería generar modificaciones en lo que es el flujo, pero el flujo corre de manera bastante adecuada. Entonces es un ejemplo muy interesante. Una característica de este es que es súper amplio, como les decía. Entonces, normalmente no va a manejar una altura demasiado grande. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se obtiene la longitud del vertedero y la altura del vertedero? Normalmente se le llama P. De las características del río, como lo son el caudal que va a ir por el río, el ancho que tiene el río y la altura que tiene el río. Porque si el río tiene una altura de 1 metro, yo no voy a hacer un azul vertedero de 3 metros, ¿no es cierto? Porque se me va a ir el agua por los lados. Entonces, esa es la parte criteriosa que ustedes tienen que ir desarrollando. ¿Sí está claro eso? Sí. ¿Inge P es la altura del vertedero o la altura del agua? Ya vamos a ver, P es la altura del vertedero. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Perfecto, entonces, este es un esquema básico del diseño de un azul vertedero, en donde, como les decía, la altura P es la altura de la
se le llama paramento frontal o la cara frontal del vertedero, ¿sí? Hasta el nivel de la cresta o corona, que es la parte más alta, ¿sí? Es importante definir este valor de P porque es desde el cauce del río hasta la cresta o corona de nuestro sistema. Nosotros vamos a llamarle para el diseño de azudes vertederos como H minúscula O a la altura del agua, ¿sí? H minúscula es la altura del agua y el subíndice O es las características de diseño. ¿A qué nos referimos con las características de diseño? Que nosotros la calculamos con el caudal de diseño. ¿Con qué caudal creen que diseñamos nosotros un azud vertedero? Con el del río. ¿Perdón? Del río. El del río, obviamente, tiene que ser el del río, pero ¿cuál caudal? El máximo, ¿Cuál máximo? el máximo que se puede dar en ese río. El caudal que le vamos a llamar nosotros de crecidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿recuerdan ustedes de lo que decíamos en el Código Ecuatoriano de la Construcción? Sí vimos, ¿no es cierto? Cuando estábamos viendo volúmenes de regulación, en la tabla que me parece que era la 12 o algo así. ¿Recuerdan? No, me parece que era la tabla 5, perdón. ¿Qué me dicen? ¿Alguien recuerda? Cuando hablamos de una captación de aguas superficiales, nosotros diseñamos para el caudal máximo diario más un 20%, ¿sí? Entonces, de ahí sale el caudal de diseño. QMD más el 20%. ¿Sí está claro para todos? Dije, la mayoría siempre del caudal de diseño va a ser así. Siempre va a ser más el 20%. Depende, eso es una recomendación de la norma ecuatoriana. ¿Sí está claro? Entonces, nosotros podemos que dependiendo del código o el diseño que hagamos, utilizar valores diferentes, pero esta es la recomendación del Código Ecuatoriano de la Código Ecuatoriano de Construcción, entonces valdría la pena mantenerlos. Entonces recuerden, HO es la altura de diseño con el caudal de diseño de crecidas. H sub O mayúscula, ¿qué debería ser? Aquí pongo. ¿Quién me dice? ¿Nadie? Esto es la energía específica. ¿A qué es igual la energía específica, Nicole? A ver, era ¿Perdón? ¿A qué no? ¿Mm?
¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Nicole? ¿Qué pasó? Era la altura. No recuerdo. Nosotros tenemos un concepto que es energía total y energía específica. La energía total, yo les decía, en hidráulica general es la que corresponde a todos los componentes de la ecuación de Bernoulli, los componentes básicos, y la energía específica es la energía que se genera desde el punto donde está corriendo el fluido, el flujo podría ser. Entonces la energía específica va a corresponder a la carga de presión más la carga de velocidad. ¿Sí? En este caso, HO, que es la altura del agua, que en un canal equivale a la carga de presión, más la carga de velocidad, que se le llama para este tipo de análisis H sub A. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. Entonces se genera esta energía específica y ya les dije, esto corresponde a la carga de velocidad. Entonces, ¿qué pasa cuando el agua llega al vertedero? Se disminuye la sección transversal, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede cuando se disminuye la sección transversal? ¿Qué me Aumenta dicen? la velocidad. Incrementa la velocidad. Entonces se produce un incremento drástico de velocidad hasta que en este punto de acá yo tengo mi velocidad máxima, que después necesita ser controlada. ¿Por qué creen que necesita ser controlada esta velocidad máxima? Porque puede provocar un flujo turbulento, quizás. Puede provocar un flujo turbulento. En realidad va a estar en un flujo turbulento porque hablamos de velocidades altas. ¿Y eso cómo puede afectar a nuestro sistema? Puede causar erosión. Puede causar erosión. Perfecto, esa es la razón principal. Si yo tengo el cauce del río aquí, eso va a erosionar el río y eso puede inclusive desestabilizar mi azud vertedero. ¿Sí está claro eso? Entonces, ¿cómo controlo yo esta situación? Generando un disipador de energía. Los disipadores de energía los vamos a ver en la siguiente unidad, pero un disipador de energía nos sirve para contrarrestar esta alta velocidad mediante un resalto hidráulico, que todos saben que es un resalto hidráulico, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Espero que sí. Y este resalto hidráulico es la forma más fácil para controlar la velocidad. ¿Sí? ¿Qué genera esto? Se incrementa la altura del agua, ¿no es cierto? Le podemos llamar H. Y eso produce que la velocidad disminuya. Entonces ya se protege a la estructura. Hay varios tipos de disipadores, pero eso, como les digo, vamos a verlo en la siguiente unidad. ¿Hasta ahí me siguen todos? Entonces, para el diseño de un azud vertedero, nosotros vamos a empezar definiendo el ancho del canal de aproximación. ¿Qué es el canal de aproximación? Es el ancho que tiene el río. Normalmente se lo canaliza para que llegue a nuestro azud vertedero. ¿Por qué se lo canaliza? Por protección, en esencia. En muchos casos se le hace un muro de hormigón para generar esta canalización. En otros casos se hace un enrocado, ¿no es cierto? Que viene a ser un muro que protege a nuestro sistema y dirige el agua hacia nuestro azud vertedero. ¿Por qué necesitamos direccionar al flujo? Porque si el agua, o sea, si el río es un río joven, puede empezar a generar erosión lateral y si genera erosión lateral, podría llegarse a un punto crítico en donde el agua pase de largo de nuestra estructura y eso ya generaría un problema bastante importante. Entonces hay que generar una protección. Entonces nosotros definimos como B mayúscula
al ancho del cauce, ¿sí? En el canal de aproximación. Normalmente, una recomendación es que se mida de la cara de nuestro azud vertedero, en este caso, esta es la cara del azud vertedero, 4 a 6 veces la altura del agua H sub O. ¿Sí? De esta forma nosotros evitamos que haya, por ejemplo, situaciones como estos muros de contracción, que se conocen como muros de ala o estribos, ¿sí? Que ya nos sirven para generar parte de los componentes estructurales de nuestro azud vertedero, ¿sí? Entonces, primer paso, definir este ancho B. ¿Sí está claro para todos qué es el ancho B? Sí. Ya, no se olviden porque después se confunde. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando nosotros manejemos captaciones, en las captaciones vamos a tener, por ejemplo, un canal de limpieza o a veces la derivación se le hace de una forma no tan exacta como está aquí en el gráfico. Entonces ahí hay que tener en cuenta este concepto. Luego debemos definir la longitud del vertedero. ¿Cuál es la longitud del vertedero? El ancho que va a estar ocupando nuestro vertedero, que es el espacio en donde va a circular el agua. Entonces hay que considerar el ancho de la sección del río, obviamente, B. El ancho de los muros o estribos que nosotros generemos, hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Los estribos o muros también. El ancho del canal de purga, si es que aquí yo tengo que generar un canal de purga, pues tengo que considerarlo. Un canal de purga simplemente es un canal con una compuerta para limpiar los sedimentos que se acumulan frente al azul. Y cualquier otro elemento que pueda afectar esta longitud. ¿Sí? Entonces, obviamente, puede ser la longitud del vertedero igual al ancho del canal de conducción. Puede ser. Normalmente no es común porque todos estos elementos que he subrayado acá arriba normalmente son parte del diseño. ¿Sí está claro eso? Dije, ¿cuál era el canal de purga? Es un canal de limpieza en esencia. Un canal simple, rectangular, en donde nosotros tenemos una compuerta y cuando se acumulan muchos sedimentos, abrimos esa compuerta y se lleva una buena parte de los sedimentos. ¿Sí está claro ahí? Sí, gracias. Perfecto. Entonces no se olviden la diferencia entre la longitud del vertedero y el ancho ya de nuestro río del cauce de conducción. Después, esta parte es importante porque nosotros debemos definir una altura de la cara del vertedero P. Yo debo definirla. ¿En función de qué? Del caudal del río, el alto y el ancho del río. Como les dije, si yo tengo un río con una altura de 1 metro, no voy a poner un vertedero de 3 metros porque el agua se me va a desparramar, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, si yo tengo un río de esta forma, no me voy a poner un azul vertedero así. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el agua va a tender a irse para los lados. Entonces es importante la altura del río, el ancho que tiene el río, ¿no es cierto? Porque en algunos casos puede que nosotros tengamos un río bastante ancho y no sea conveniente generar un azud total, sino tal vez generar un azud en una sección del río y acá, por ejemplo, poner un canal de limpieza o de purga. ¿Sí o no? Entonces yo ya debo considerar esto. También si el ancho es demasiado grande, puede salir muy caro hacer una estructura en todo su ancho. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Y el caudal no suma, ¿por qué? Porque si es que el caudal del río varía mucho a lo largo del tiempo, hay que ser cuidadosos, ¿sí? Para evitar lo que es que en ciertas situaciones nosotros tengamos demasiada baja la altura del agua, podría ser una de las situaciones que se puede dar, ¿sí? Y en otros casos, que cuando el estiaje se presenta, que la altura del agua sea tan pequeñita que genere una falta de flujo. Entonces nosotros debemos considerar todas esas situaciones dentro de nuestro análisis. Entonces, si estamos claros
cuáles son los factores que se involucran para definir la altura de la cara frontal del vertedero o del paramento frontal. Inge, dijo que sí había como hacer a su vertedero solo en secciones del río, no en todo. Sí, exacto. Y hay otros casos en donde se hace un vertedero total y yo le coloco compuertas para tener un vertedero controlado en la mitad, por ejemplo. Entonces voy a tener un flujo todo el tiempo, pero cuando quiero que haya más flujo, abro las compuertas y tengo más flujo. Es algo que también se puede dar. Entonces nosotros podemos jugar con eso. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. Chévere. Perfecto. Entonces, bueno, creo que por lo de la tutoría que me pidieron podemos quedar ahí porque nos tocaría meternos de la ecuación y en esto sí nos vamos a demorar un poquito. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? No. Bueno, como ven es un tema bastante fácil y van a ver que el diseño es muy simple, así que no creo que les genere un problema realmente. Si no hay dudas, entonces podemos quedar ahí y los que querían la tutoría podemos continuar con eso. Dame 2 segundos.